Hola a todos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro webinar sobre estrategias ágiles para la transformación digital en las escuelas. Un gusto saludarles, mi nombre es Jesús Hernández, yo soy el encargado de marketing global para SM Educamos. Antes que todo, quiero dar las gracias a todos ustedes por estar acá. También agradecer a nuestros panelistas y nuestros ponentes que participarán y nos acompañarán durante todo este webinar, los cuales son Pedro Bosch, que es gerente de Kent School, Caterina Araya, rectora de Grace College, Roberto Benito, que es el director global de SM Educamos, y Cristian Pardo, quien es el gerente de Educamos para Chile. Bueno, todos sabemos actualmente que en la actualidad la tecnología se ha convertido en un componente esencial en la educación, ya que se puede usar para permitir una enseñanza más interactiva, accesible y eficiente. Sin embargo, llevar a cabo una transformación digital exitosa puede representar distintos desafíos para la escuela, que involucra no solamente la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, sino también la adaptación a procesos y la capacitación de todo el personal involucrado. Teniendo esto en cuenta, yo quiero comenzar este webinar de esta forma. A mí me encantaría, por favor, dirigirme a nuestro director global, Roberto Benito. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Roberto, queremos preguntarte, nosotros sabemos que la tecnología puede revolucionar la educación, ya que lo hemos visto eh, luego de la pandemia, fue un boom muy fuerte y hemos visto cómo ha mejorado grandemente la tecnología todos los procesos educativos, pero también puede presentar varios desafíos durante su integración. Así que para comenzar este webinar, te quiero preguntar, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que una escuela enfrenta al iniciar un proceso de transformación digital y cómo pueden distintas metodologías ágiles ayudar a superar estos obstáculos? Bueno, empezaría diciendo que cuando aplicamos el término transformación digital, estamos dotando a la frase de dos palabras que en sí mismas pueden ser harto confusas para muchos, ¿no? La palabra transformación es una palabra muy manida que se ha utilizado mucho, que tiene muchas implicaciones y que deberíamos sopesar adecuadamente, ¿no? Ahora comentaré un poco desde qué perspectiva. Y la que lo acompaña, digital, que parece más sencilla a priori, pero a veces incluso tengo la sensación de que confundimos mucho qué es el término digital o le damos una amplitud de rango tan grande que es fácil confundirse, que es fácil no ponerle coto a exactamente a qué se refiere o dónde está el encuadre de lo que es digital, en este caso y en el marco de este webinar para el contexto educativo, ¿no? ¿Qué es una escuela digital? Sería quizá la pregunta, ¿no? O sea, para transformarla, primero habría que pensar qué concepto tenemos o qué idea nos planteamos cuando queremos decir que una escuela es digital o no lo es, ¿no? Y dónde está la barrera. Y a la hora de plantear, hablabas de metodologías, de enfoques, de cómo implantar una transformación digital, diría que hay que hacer un proceso de reflexión previo, ¿no? Yo creo que es más fácil explicaros o contaros qué no es una transformación digital y quizá sea sensato empezar por ahí, ¿no? Diría que una transformación digital no es necesariamente, puede que tome parte, pero no es necesariamente una escuela que tiene dispositivos, una escuela que tiene tecnología, entendida desde el hardware o simplemente desde equipos o dotación tecnológica, ¿no? Una escuela digital o transformada digitalmente tiene muchas más características y más implicaciones que por sí mismas la tecnología no te va a dar. Yo creo que antes de arrancar con un proceso de transformación hay que hacer un proceso reflexivo, un proceso que contemple, diría, tres dimensiones importantes que abarcan todos los retos que cualquier escuela tiene. Yo de las personas que nos acompañan hoy, estoy seguro que si repasásemos los retos de cada escuela, eh, podríamos categorizarlas en tres grandes ámbitos con seguridad. Diría que un primer ámbito son los retos identitarios, los retos de carisma, la visión, la misión de cada escuela, el perfil del alumnado, un poco lo que queremos ser, ¿no?
lo que la escuela se plantea en el para qué está ahí, para qué ofrece un servicio educativo, para qué se hace presente en el mundo y cómo quiere fortalecer, ¿no?, las relaciones con la comunidad. Y cada uno tendrá su visión de lo que es una escuela, pero todos compartirán que hay una realidad y es que necesitamos fortalecer nuestra identidad. Quizá en el mundo físico llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo, pero habría que plantearse si en el mundo digital hemos hecho este esfuerzo por posicionar nuestra identidad y ser significativos, que esto es una palabra también bien importante, ¿no?, que es una escuela significativa en el mundo digital. Diría que hay otro gran grupo donde seguro que encajan todas las inquietudes de las personas que nos acompañan, que está muy relacionada con la calidad o el cómo hacemos las cosas o cómo de bien o de mal a veces hacemos las cosas, ¿no? Sería el reto de calidad educativa. Podemos tener mucha identidad, tener muy clara nuestra visión, pero puede que no estemos aplicando calidad en nuestra tarea, ¿no? Y en lo digital ocurre lo mismo. Puede que estemos aplicando tecnología, pero que no lo estemos haciendo con suficiente calidad. Me gusta hacer ese paralelismo siempre entre ambos mundos. Entonces tendríamos los retos de identidad, los retos por ser mejores, los de calidad, y diría que hay un tercer grupo que estoy seguro que si hay perfiles de administración, gerencia de las escuelas, lo van a compartir, que son los retos de sostenibilidad, ¿no? El seguir estando, el continuar, el tener futuro, el poder asegurar la viabilidad de nuestras escuelas. Y esos tres ámbitos en sí mismos deben ser pensados, por supuesto, desde el mundo físico, pero el mundo digital nos abre un cambio de paradigma, nos plantea unos nuevos retos y deberíamos reflexionar en los equipos directivos de las escuelas desde este punto, desde el punto de lo que somos, de cómo queremos hacer las cosas y de cómo aseguramos nuestro futuro. Y no tanto de si aplicamos una tecnología u otra en el aula, si hay un dispositivo, si hay un laptop o si hay una pizarra digital, ¿no? Que eso será seguramente un medio que aplicaremos a posteriori para conseguir resolver nuestros retos. Entonces, siempre diría que hay que redirigir la mirada, retomar la esencia y volver a las preguntas importantes. Lo importante no es si compraste 30 dispositivos para tu salón de clase o no. Lo importante es para qué lo hiciste. Entonces empezaría por ahí la pregunta, ¿no? Luego, sin duda, vendrán las cuestiones de infraestructura, tecnología, y ahí diría que hoy en día es difícil caminar solo. Un poco como dirían en Liverpool, ¿no? Con You Never Walk Alone, en la escuela ya es difícil caminar solo. Estamos en un mundo de alianza, estamos en un mundo en el que es difícil avanzar por sí solo. Lo es en las escuelas cuando uno no se encuentra amparado por una red o un conjunto de escuelas que le acompañan, pero si además estás solo y no tienes aliados, la cosa se vuelve aún más compleja. Yo creo que en el mundo tecnológico hay que buscar aliados que respeten, que entiendan y a ser posible que compartan y apalanquen tu identidad, tu visión de mejora de la calidad educativa y que además no comprometan tu sostenibilidad, ¿no? Y retomo ese primer punto porque me parece que el aliado tecnológico también tiene que acompañarte. Creo que también tenemos que saber dónde estamos, qué recursos tenemos en el colegio, recursos sobre todo humanos, porque los colegios, queramos o no, el activo fundamental son las personas, el cuerpo de personal docente, el profesorado, el personal de administración y servicios. Podemos aplicar mucha tecnología, pero lo que va a ocurrir de verdad en un colegio se va a dar siempre de la mano de relaciones. Y yo creo que es importante en un proceso de transformación, retomando esa palabra compleja, prestar especial atención al cuidado de las personas, al acompañamiento, ¿no?, a la formación, a la capacitación, porque hay otra tendencia habitual en los procesos de transformación, es que haya un liderazgo en la transformación que no sea seguido por nadie, ¿no? Yo siempre hablo de los personalismos en la escuela, aquello de, ¿no?, voy a entregar el proyecto de digitalización al responsable TIC o al gerente o al director de la escuela, que están muy emocionados, están muy ilusionados, quieren llevar esto muy lejos, pero si van solos, sí, llegarán lejos, pero nadie los acompañará, ¿no? Y una escuela, como decía, se compone de relaciones y tenemos que asegurar que subimos a todo el mundo al proyecto y que todo el mundo lo adopta.
y es ahí una cuestión relevante de la gestión del cambio, ¿no? La transformación, en sí mismo la palabra nos sugiere cambio, y como sugiere cambio tenemos que ser capaces de acompañar. Así que yo sumaría también a la reflexión inicial cómo va a ser el acompañamiento, cómo de acompañados vamos a estar en el proceso, ¿no? Creo también que la transformación digital en una escuela es una transformación de la comunidad educativa, y la comunidad educativa trasciende el ámbito del profesorado. Cuando hablemos de transformación, no podemos dejar de pensar en los apoderados, en las familias, no podemos dejar de pensar en el alumnado. Todos los agentes que entran en juego en las dinámicas de escuela tienen que tener su rol, su impacto, su medición. No podemos obviar a nadie. Y esto es importante, ¿no? Entonces, otra clave para mí es esta, el asegurar que cuando abramos la reflexión lo hagamos implicando a todos los agentes, ¿no? Y no hagamos una reflexión de no, la digitalización es para que el profesorado tenga contenido digital en el salón de clase, ¿no? Yo soy un enamorado del dato, soy, diría que un poco un obsesionado del dato, y por esa vía diría que otra clave es medir. O sea, si uno quiere determinar si una transformación tuvo éxito o no, deberá aplicar unos determinados indicadores, unos KPI, ¿no? Indicadores clave de desarrollo, que garanticen si seguimos la estrategia. Y esta es otra buena palabra, ¿no? La estrategia que queremos. Así que me parece fundamental que marquemos qué es lo que queremos conseguir, y que marquemos cuál es ese valor objetivo de lo que queremos conseguir, porque si no, la transformación es una palabra tan compleja que terminaremos el proceso y no sabremos si hemos transformado o no nuestra escuela. Habremos aplicado cosas, pero la transformación hay que medirla, ¿no? Y bueno, yo creo que estos son así como 5 o 6 puntos que para mí son claves. Siempre partir de lo que somos, de lo que queremos conseguir, y de cómo vamos a garantizar nuestro futuro, e ir aplicando estos ingredientes para asegurar una verdadera transformación. Perfecto. Oye, Roberto, qué buena respuesta, de verdad, muy completa. Me gusta saber todo lo que puede abarcar la transformación digital, ya que muchas personas, tal como tú lo comentas, sencillamente entienden como transformación digital el implementar dispositivos tecnológicos, pero sin que todo el equipo trabaje en conjunto, sin una visión en concreto y sin un objetivo a seguir. Por eso caen muchas estrategias de transformación digital, y muchos profesores y muchos colegios y muchos directores pensarán, esto no es para mí. Sencillamente, esto no es para mí, a mí me está funcionando lo que ya yo vengo haciendo, pero ahora esto de verdad no me funciona. Pero son errores que se cometen y suelen suceder muy a menudo actualmente. Y por eso justamente nosotros estamos aquí para conversar un poco más sobre todo esto. Aprovecho de darte las gracias por la respuesta, Roberto. Y ahora quiero pasar a invitar a nuestros panelistas, los cuales, para ya empezar un poco a conversar, quiero dar la bienvenida nuevamente a Pedro Bosch, a Caterina Araya y a Cristian Pardo, los cuales participarán a partir de ahora en nuestro panel de expertos, el cual también será liderado por Cristian Pardo. Así que los dejo en buenas manos. Nosotros les invito, por favor, a dejar sus preguntas en el chat, ya que tenemos personas muy expertas, y si ustedes tienen alguna duda de la transformación digital, les prometo que este es el momento para ustedes poder aclarar todas sus dudas. Los dejo en buenas manos. Cristian, adelante. Muchas gracias, Jesús. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Roberto, Pedro, Catherine, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar un momento sobre estos procesos, esto de transformación digital, ¿no? Que suena un poco fuerte, decía Roberto recién, desde la palabra transformación. ¿Qué vamos a hacer con mi colegio? ¿Qué lo vamos a transformar? ¿Lo vamos a cambiar? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Y tanto Roberto, o sea, perdón, tanto Catherine como el Grace School, rectora de Grace School, y Pedro, director de Administración y Finanzas del Kent School, han llevado un proceso ya de digitalización, y por eso nos interesaba mucho poder contar con ustedes en esta conversación. Y me gustaría partir haciendo una pregunta, y Roberto, por favor, siéntete libre ahí también de meterte en la conversación si lo encuentras necesario. Pero me parece, y esto lo conversamos en una reunión que tuvimos la semana pasada, me pareció importante partir con el para qué, ¿no? Porque antes de querer iniciar un proceso de transformación digital en el colegio, la pregunta es, ¿para qué quiero hacer eso? ¿No? ¿Qué quiero hablar? Recién hablaba Roberto de estos
KPI, de cómo poder medir luego lo que estábamos haciendo, pero luego llevando esto a la cancha chica, por así decirlo, ¿no? A la realidad del colegio, en cada una de las dos realidades, Catherine y Pedro. ¿Qué fue lo que tenían ustedes como objetivo antes de pensar en un proceso de digitalización de su escuela? Si te parece, Pedro, partimos con Catherine. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en relación a tu pregunta, noté varias cosas importantes de las que nos fue comentando Roberto. Creo que hay una palabra que en educación o en la vida quizás nos sirve a todos y nos es de mucha utilidad, que es la palabra tiempo. Una de las primeras cosas cuando vemos transformación es cómo poder poner los tiempos realmente empleados en aquello que es necesario, útil, imprescindible e importante. Ya sabemos que en educación el centro son nuestros estudiantes y todos quienes trabajamos en educación. Sabemos que nuestra misión principal es que ellos aprendan con calidad y tengan un aprendizaje que sea significativo. Pero desde el foco de la transformación queremos también que haya un buen uso de los tiempos, que todo el mundo esté socializado y que efectivamente haya un compromiso tremendo y real y vinculante por parte de nuestros docentes con nuestros estudiantes. En el caso nuestro en Grace hemos vivido distintas transformaciones asociadas a lo tecnológico, ya sea para tener un involucramiento mayor de la familia, los padres y apoderados, y que estén en vínculo y en comunicación y sepan lo que está pasando con sus hijos, no solo de manera presencial, sino que de manera digital. Y también que las clases se puedan llevar de una manera tecnologizada y yo diría, poniendo esas tildes en aquello que es necesario e importante. Por lo tanto, también vemos esa transformación como la posibilidad de que nuestros docentes puedan tener más tiempo para aquello que es didáctico, para aquello que es importante de llevar a sus estudiantes a hacer un buen uso de estas tecnologías, que no es solamente un adorno o algo que se vuelve atractivo, sino que realmente va orientado a los aprendizajes de nuestros niños. Y por lo tanto que todo se vaya volviendo un poquito digital, como por ejemplo la plataforma de SEM Educamos, el ecosistema, que ahorra mucho tiempo a nuestros docentes, ha sido parte de lo que nosotros hemos implementado y ha sido de gran utilidad, de mucha utilidad para nuestros docentes. Y vemos también esa ganancia donde realmente el tiempo se emplea en aquello que es significativo para nuestros niños. Sabemos que siempre va a haber trabajo administrativo en toda unidad educativa, pero también que ese no sea el foco central y que eso es lo que lleve la gran mayoría de mi tiempo, sino que realmente esté centrada en el vínculo, en el amor, en el cariño con los niños y en que realmente estos aprendan y que esa tecnología esté al servicio y no solamente sea un acompañamiento o un gancho, sino que realmente tenga el sentido tan necesario y útil que sobre todo requieren nuestros docentes. Muchas gracias, Caterina. Ahí me voy a acordar y me voy a anotar porque tengo otra pregunta de lo que tú acabas de decir, pero para no perder el hilo, Pedro, si nos comentas y también tu experiencia. Ya. Para mí el para qué es la pregunta clave. Y la verdad que uno generalmente con la tecnología se equivoca y no siempre se la hace, que ese es el gran error, que entiende que la tecnología per se es algo necesario en cualquier organización, ya sea un colegio, una oficina y tal. Y lo voy a explicar qué nos ocurrió a nosotros. Nosotros tenemos más de 75 años de historia, entonces cada cierto tiempo tú te vas diciendo tienes que ir mejorando tu infraestructura, tus condiciones, tu forma de hacer las cosas. Y no siempre te preguntas el para qué voy mejorando y en qué invierto para esas mejoras. La tecnología, por ejemplo, fue una de ellas. Cuando nosotros en el colegio, ya hace muchos años atrás, pusimos los proyectores, pusimos internet, no nos preguntamos para qué era. Nos dimos las condiciones, es que no puede haber una sala de clases hoy día sin internet. Esa era la lógica. Pero la verdad que en la medida que iban pasando el tiempo, tú empezabas a mirar cuánto era lo que tus profesores y realmente se usaba internet en la sala y era muy bajo. ¿Quién dio el gran impulso a todo esto? Fue la pandemia. Sí. La pandemia nos obligó
a reconvertirnos en el uso tecnológico. Pero también la pandemia nos dio un para qué. Era porque a través de la tecnología teníamos que hacer las clases. Es por ello que terminada la pandemia, al menos aquí en el colegio lo que hicimos es, ok, repensamos toda nuestra estrategia. Dijimos, tenemos las condiciones dadas para seguir con este vuelo, pero tenemos que cuestionarnos muy claramente y tener una estrategia mucho más clara de para qué queremos la tecnología. Y ahí fue que nos definimos y dijimos, ok, que el Kent, que es un colegio clásico, donde el profesor de sala es la piedra angular del proceso educativo, no va a cambiar. Eso es la definición en piedra que tiene nuestro colegio. Por lo tanto, ¿para qué queremos la tecnología? Y definimos, por el lado de los apoderados, porque queremos que sus procesos sean mucho más simples y queremos acercar a los apoderados a través de tecnología al colegio. Para los profesores, queremos que la tecnología les sea simplemente un apoyo para que ellos tengan mejor capacidad de hacer lo que ellos hacen o más tiempo para hacer lo que ellos saben hacer, que es las clases. Y para los alumnos, para que tengan una dinámica mucho más versátil y rápida que lo que tenían antes. Los alumnos de hoy día tienen una necesidad de estímulo muchísimo mayor que la que tenían los niños hace 10 años atrás. ¿Para qué hablar hace 40 años atrás? Hace 40 años atrás yo me sentaba en una sala de clase y podía estar 1 hora y media mirando el pizarrón sin hablar. Hoy día un niño es muy difícil que si no tiene un estímulo cambiante, móvil, dinámico, el profesor logre eso. Entonces, la tecnología puede ayudar al profesor en este tipo de cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que diseñar es que esa tecnología esté al servicio de lo que nosotros queremos. Si hay una pantalla táctil muy flow, pero no nos sirve a eso, no necesitamos ese tipo tecnológico. Necesitamos aquello que está al servicio de lo que buscamos nosotros. Voy a dar un ejemplo. Si quiero que los padres, y por eso separamos en dos los procesos, separamos en el colegio todo lo que es el proceso administrativo, que tiene apoyo tecnológico, y el proceso académico, que son dos mundos totalmente distintos. El proceso administrativo pedimos que fuera simple y que fuera integrado y que los padres pudieran estar más adentro, que pudieran ver más y mejor las notas, que pudieran informarse más rápidamente de lo que estaba ocurriendo dentro del colegio, que los profesores en sus procesos administrativos de poner notas, de ingresar observaciones, sea mucho más rápido y mucho más ágil, pero eso es tiempo y cercanía. Y eso es lo que buscamos en la parte tecnológica. En el proceso académico, efectivamente es otra cosa. Ejemplo, para el profesor buscamos que tenga mayor capacidad de tener tiempo para él, para preparar de una mejor forma sus clases. Entonces, que la tecnología lo ayude a eso. Si Internet lo ayuda a eso, tenemos que darle herramientas de Internet que efectivamente lo apoyen en eso. Ejemplo, los libros digitales. Los libros digitales nos ayudan a que a eso se dé. Que tengan películas y tal, vale, podrá ser, pero si eso no lo apoya, no está dentro del proceso, no está dentro de nuestro proceso. Entonces, tener un esquema súper bien armado de para qué cada cosa tecnológica que estamos teniendo es súper importante. Y la tercera pata que uno tiene que mirar cuando mira el para qué es lo que decía Roberto al principio, con quién yo cuento. No es lo mismo tener profesores de 30 años que tener profesores de 70 años. Acompañar a un profesor de 30 años posiblemente sea para ponerle un ritmo,
y decirle, esta es la velocidad a la que queremos ir en el tema tecnológico. A un profesor de 70 años tienes que acompañarlo totalmente distinto y ver hasta dónde realmente puede llegar. Porque posiblemente no puede abarcar todo el arco que uno quisiera. Y en eso uno tiene que ser súper responsable en la mirada colegio, porque tú tienes que tener un cierto estándar, que también, por lo tanto, tiene que estar puesto en el para qué. Yo no puedo tener a un profesor A volando en tecnología y el profesor B que no lo haga. Es súper complejo en términos de estándar, ¿vale? Ahora, eso que indica es bastante interesante porque tiene que ver luego con que el colegio tiene una tecnología o cierto plan donde la tecnología es un medio para lograr, ¿no es cierto?, esos objetivos, pero luego personalmente también cada una de las personas que trabajan en el colegio se tiene que plantear los propios, ¿no? Porque lo decías recién, un objetivo de un profesor de 30 años va a ser quizás muy distinto al objetivo que pueda lograr un profesor de 70 años, pero luego tenemos el mismo medio, que es la tecnología que el colegio está poniendo a disposición de ellos. Y ahí, Roberto, eh, quizás comentar, que esto tiene que tener algunas características, ¿no? Porque no cualquier sistema tecnológico sigue un colegio. ¿Qué características crees tú que deberían cumplir? Si necesitamos tener 3 características en mente, digamos. Check, check, check. ¿Qué te diga que cumplir algo, algún sistema que le permitiera hacer lo que Catherine y Pedro nos acaban de comentar? 3. Vamos a ver, son 3. Tres, para acotar la respuesta. Mira, yo creo que bueno, a ver, en tecnología lo primero que es evidente es que la velocidad a la que vivimos los cambios impone hoy un modelo tecnológico muy diferente al de hace una década. Todavía seguro hay colegios que apuestan por servicios en el colegio, on-site, servidores. Yo creo que hoy estamos en un modelo claramente de servicios y lo vemos en otros sectores de los que somos partícipes como usuarios, en el entretenimiento. Todos hemos migrado sin darnos cuenta a los modelos de suscripción. Fijaros en los Netflix, los Disney Netflix, Plus, los HBO, ¿no? Pero esto se está llevando a todos los sectores. Creo que en educación la manera de llegar a una tecnología accesible, con una calidad suficiente, y ahora en la segunda característica hablamos de qué es esto de la calidad, pasa por los modelos de suscripción. Para mí es innegable, porque eso te permite un acceso a tecnología de alta calidad, de alto nivel, con un soporte y seguridad, que podría ser otra de las características, las voy enunciando por ahí, Cristian, de alto estándar, que desde el punto de vista del colegio, comunidad individual, para mí son inalcanzables. Es decir, hoy los grandes data centers, ¿no?, del mundo pasan por grandes proveedores tecnológicos a los que como individuos solos, ¿no?, como unidades, es muy difícil acceder porque los costes de acceso son muy elevados. Entonces, para mí, tecnología accesible a través de suscripción, creo que es una característica fundamental. 2, a veces relajamos una cuestión que anunciaba justo antes, que es la seguridad, porque parece que en educación, bueno, es que damos clases, que al final lo que hacemos es muy importante en términos académicos, pero bueno, los datos que tenemos, y yo digo, para. Un centro educativo tiene información en términos de seguridad o de nivel de protección de primer orden. Y a veces no caemos en la cuenta de la importancia de la información que albergamos en un colegio. Yo siempre cuestiono, digo, ¿por qué es más relevante la información que tiene un banco o un hospital que la que tiene un colegio? Un colegio trabaja datos de filiación, por supuesto, trabaja datos económicos de pagadores, apoderados, pero también cuestiones médicas, de rendimiento escolar, de salud mental. O sea, realmente el estándar que deberíamos estar aplicando a la protección de la información debería ser de primer orden. Y esto para mí no siempre nos hacemos cargo, ¿no? A veces nosotros mismos nos hacemos pequeños en la escuela. Yo lo vivo mucho. Las escuelas a veces ellas mismas se hacen de menos. No, la escuela es un lugar de suma importancia porque trabaja con personas. No es una fábrica. Aquí no estamos custodiando materiales, estamos cuidando personas. Y esto debería ser un atributo fundamental. Y voy a decir la tercera, aunque he ido dando algunas pistas de algunas otras,
que tiene que ver con la evolución. Yo creo que la tecnología, en esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, tiene tal velocidad y tal alcance que tienes que tener seguridad de un respaldo evolutivo. Una seguridad de que quien te acompaña tecnológicamente no te va a dejar obsoleto en cuestión de meses o pocos años, que va a haber una escalabilidad, que los incrementos de uso, ¿no? Fíjate, Pedro mencionaba antes, me encantaba cuando hablaba del momento de la pandemia, me encanta que lo veamos como algo lejano, ¿no? Pero en aquel momento el incremento de los servicios digitales en cloud se multiplicó de la noche a la mañana por un 300%. De la noche a la mañana. Y sin saber muy bien cómo íbamos a dar clases digitales. Si lo hubiéramos sabido, hubiera crecido mucho más. Si nosotros no apostamos por tecnología evolutiva capaz de soportar los crecimientos que va a necesitar nuestra escuela, y son los crecimientos en uso, como mencionaba Pedro, pero también en espacios. Es decir, las escuelas hace 10 años se preocupaban por poner notas en un cuaderno digital. Hoy Pedro nos mencionaba los contenidos, pero Catherine nos hablaba mucho de las relaciones y tendríamos que plantearnos también cómo volcamos todas las relaciones. Entonces, ¿qué tecnología vamos a poner en manos de nuestros usuarios de la escuela que escale al ritmo que le queremos dar el espacio a la tecnología en la escuela? Entonces me quedaría con estas tres claves, ¿no? Tecnología accesible, de alta calidad, y creo que la suscripción es la vía. Indudablemente, sistemas seguros, no solo que lo digan, sino que lo demuestren. Y, por supuesto, sistemas evolutivos que crezcan. Estas tres características tienen mucha relación con lo que comentaba justo antes también Roberto, de estas grandes necesidades, ¿no? Y cuando hablamos de tener un proyecto sostenible, tengo que asegurar de tener un partner que me permita tener ese proyecto sostenible en el tiempo, ¿no? Y no que me deje por ahí tirado en cualquier momento. Creo que ahí es súper importante esa. Hay más, efectivamente hay algunas más, pero que quisimos acotarla ahí a estas tres. Quisiera retomar algo que Catherine nos comentó antes, ¿no? Y que tenía que ver con este tema más relacional. Porque de repente uno piensa, oye, las transformaciones tecnológicas o la tecnología tiende a ser muy fría, ¿no? Tiende a ser como tenemos pantalla y estamos ahí intermediando por pantalla, pero luego los colegios son enteramente relacionales. Interactuamos, Roberto decía, no es una fábrica, ¿no? Estamos formando personas, trabajamos con personas y no solamente con 500, 600, 1000 estudiantes, sino luego tengo a los profesores y luego también tengo a las familias detrás. Entonces son una gran cantidad de personas que tenemos que comunicar, que tenemos que acercar al colegio, nos decía Pedro, ¿no? Para que tengan más información del colegio, tiene mucho que ver también con cómo quieren ustedes mostrar su colegio a sus apoderados, cuál es la identidad del colegio que quieren mostrar en estos medios de comunicación, pero también un tema relacional. Y me surgía la inquietud que tenía que ver con esta inclusión de tecnología, porque estos cambios siempre producen ciertos resquemores o producen algún miedo, ¿no? Que vamos a cambiar algo, que vamos a implementar algo nuevo, o que hoy tengo ahora una pizarra interactiva que me hicieron un curso y que tengo ciertas orientaciones pedagógicas para usarla, pero tengo que usarla, y tengo ayuda del colegio, sí, pero igual da cierto miedo. Ahí, ¿cómo han manejado Catherine y Pedro este tema del miedo al cambio o de la cultura que finalmente hay que ir instaurando en el colegio para estos cambios tecnológicos? Yo tengo muy claro, Cristian, sí, tengo muy claro que cada colegio tiene sus misiones, sus visiones, sus ideales, sus distintos ámbitos gerenciales y de representantes legales, sostenedores, donde efectivamente está la parte de inversión y cómo potenciamos cada unidad educativa. En nuestro caso, nosotros hemos vivido, sobre todo este año, una transformación bien fuerte en relación a lo digital. Tecnologizamos todas las salas, desaparecieron todos los datos, parlantes, y están todas las salas con pantallas digitales. Y concuerdo que efectivamente la pandemia marcó un antes y un después, eso es inevitable, pero también sigue esa pregunta del para qué y qué más podemos ir haciendo y no detener procesos de cambio que que están asentados y cosas que no podemos frenar en nuestro equipo. Es ineludible para mí, yo no puedo quitar la palabra vínculo. Yo creo que por sobre todo lo que tiene que ver con tecnología, sea cual sea esta, sea una pantalla digital u otro elemento que se incorpore al aula o a la vida de un colegio,
Primero creo que quienes dirigimos y quienes estamos a la cabeza tenemos que estar empapados de ello. Creer que realmente eso que se va a incorporar a un aula o al colegio es un elemento fundamental, que es útil, que sirve y que tiene un propósito. Y para eso uno se tiene que empapar como directivo y a la vez empapar a tu equipo docente. Yo respeto mucho esa labor. Para mí es lo que moviliza. Siempre hablamos de esta triada, familia, colegio, estudiantes, pero el rol docente para mí es aquel con el que realmente uno puede hacer ese efecto cascada. En mi caso, yo funciono mucho en el vínculo con los profesores, en el cariño, en el vínculo con los apoderados, en el vínculo con los niños, porque creo que ahí es realmente donde tú puedes aplicar una praxis mayor. Magíster, diplomados, eruditos, creo que hoy día hay mucho. Es como si tuviésemos todo un día filosofando sobre distintos temas. Perfecto, pero si eso tú no lo enganchas con un vínculo, con miel, con cariño, con pasión, que pueden ser cosas que yo sé que a algunos puede sonar como muy doméstico, muy básico, pero en mi posición es el centro de. Cuando tienes un profesor empapado que entiende el para qué, que eso te va a favorecer en los tiempos, que vas a poder poner realmente énfasis en tu didáctica del aula, quizás crear un material de mejor calidad, que todo sea touch, como lo tengo yo en este caso este año con mis profesores. Yo partí empapándolos a ellos, que iban a tener algo increíble, algo espectacular, que les iba a hacer de tremenda utilidad y prendida y con una tremenda motivación. Y eso, por muy simple que a veces suene, engancha a ese docente. Yo sé que hay edades distintas, yo sé que los desafíos para cada uno es diferente, pero alguien me enseñó, mi padre siempre me decía que cuando tú tenías la capacidad, y se los comenté a ustedes la semana pasada, de hacer una clase magistral con una piedra y con lo más básico que puedes tener, o sacando a los niños a la naturaleza o al patio, y puedes ahí ser magistral en lo que haces y hablarles con pasión, hay aprendizaje. Si a eso mismo tú hoy día le incorporas un elemento que quizás puede tener un coste un poquitito mayor, pero lo haces con esa misma vocación, con esa misma pasión, te aseguro que ese estudiante va a enganchar. Porque lo hablábamos hace un rato, hace muchos años atrás, no sé si es como caída de carnet mía, pero estaba el famoso proyecto Enlace en algunas escuelas en Chile, pero muchas veces eran como los computadores de museo que nadie podía tocar, que casi tenías que tener a alguien muy docto y experto para que un niño ingresara a dicha sala. Hoy día no. Hoy día toda la tecnología está al alcance de la mano de cualquiera. Por lo tanto, ¿cómo le damos el uso correcto? ¿Cómo enseñamos en valores también? Y para eso tiene que haber un rol vinculante. Si no le enseñamos a los niños a hacer vía la ética, lo valórico, el correcto uso, la honestidad. Hoy día todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial estamos llenos de seminarios, webinars y todo lo que nos habla de las IA. ¿Cómo lo tomamos responsablemente? En nuestro caso, nosotros por lo menos una vez al mes estamos capacitando a nuestros docentes en esa área, trayendo expertos, firmamos un convenio con Convenios AI, que trabajan con la Universidad de La Salle, allá en Barcelona. O sea, todo el tiempo tratar de ir un paso adelantado en un mundo que va muy acelerado, va muy rápido. Entonces, ¿cómo también le enseñamos y guiamos a nuestros niños a poder hacer un buen uso de esas tecnologías con ética, con valores y que también les permita aprender de manera mejor y más rápida? Entonces, sé que pueden ser muchas cosas y podríamos quizás estar en una conversación interminable, pero me quedo solamente con 3 puntos: el vínculo, no perderlo nunca, porque ese vínculo va a permitir ese convencimiento y aplicación de esa pasión y de por qué estamos enseñando y trabajando con nuestros niños, ese efecto cascada que no se puede perder en ese vínculo que tienen nuestros docentes en el aula con nuestros estudiantes, que efectivamente la tecnología es un aporte, es una ayuda, nos permite avanzar y llegar más rápido a aquello que es importante y aquello que podemos mostrarlo también a niños que hoy día aprenden de manera diversa, muchos de ellos desde lo visual, desde lo auditivo, y ahí la tecnología juega un rol sumamente importante. Y cómo nosotros avanzamos también junto con estos niños que cada día son más nativos digitales y que nos desafían a nosotros también, como adultos, como líderes educativos, a sumarnos a este carro y a verle también lo bueno y lo bonito. Y no desmerecer a aquel profesor que quizás también le cuesta un poco más y que quizás también hace clases magistrales con esa piedra y también son tan útiles en una unidad educativa y quizás irán un poquito más atrás, más lento,
pero otro lo tomará del brazo, lo acompañará, le guiará y juntos podrán dar pasos, algunos más largos, otros más cortos, pero tener aprendizajes de calidad con nuestros niños y con un significado, pero también en un clima de amor, en un clima de cariño, en un clima donde la tecnología nos suma, no nos resta, y realmente ir haciendo cada una de las transformaciones que son adecuadas y pertinentes a su realidad educativa. Nota personal, pero cuando estaba hablando ahora, Katy, de este clima de amor, me acordé del director de mi colegio cuando yo estudié, ya algunos años, que él hablaba siempre de la pedagogía del amor. Y, y me hacía mucho sentido luego de que pues, sí, el aprendizaje tiende a ser bastante emocional, ¿no? Si yo estoy bien, estoy tranquilo, me siento agradado en donde estoy, en lo que estoy estudiando, en mi curso, es probable, hay una mayor probabilidad de que aprenda a que si no estoy, si no me está pasando, ¿no? Entonces me dio me acordé, me estaba hablando y me acordé de don Eduardo Mallea, que era el director del colegio donde yo estudié en Melipilla. Un paréntesis solamente para decir a nuestros amigos que nos están escuchando que si alguno quiere hacer alguna pregunta, quiere poner algún comentario, está abierto el chat, así que por favor los invito a que también puedan participar. Pedro, nos quedamos en este cambio cultural, ¿no? Porque efectivamente un cambio tecnológico implica un cambio cultural en el colegio. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes también cuando empezaron este camino? ¿Dónde estuvieron quizás esos principales escollos que hay que tener en cuenta a la hora de querer implementar una transformación tecnológica? Vale. Nosotros hemos seguido un camino que es de a pasos, ¿ya? Para explicarlo. La tecnología tiene demasiada amplitud y demasiados beneficios, pero también si las quieres, al menos en nuestra perspectiva, para nuestro cuerpo docente y tal, tratar de implementarlo todo de un solo zuácate, se nos puede armar un gran Transantiago, como lo decimos. Con lo cual, lo que nosotros definimos es ir de a pasos. Voy a dar ejemplo. Cuando implantamos SM, lo primero, que para lo único que usamos el primer año SM fue para la facturación, para el proceso de facturación con los apoderados. Después metimos a los profesores con el tema de la puesta de notas. Y dijimos solo la puesta de notas, para que ellos fueran familiarizándose con la tecnología, logrando entender lo que es entrar al sistema, comprender lo que es el sistema, no tenerle susto al sistema, lograr capacitarlo en la velocidad que tiene, porque para muchos, para uno de repente es sorprendente, pero descubrir que hay profesores que no han tenido mucha relación con computadores, que han sido siempre de pizarra. Entonces decirle un día para otro, no, usted tiene que entrar, pasar la lista en el computador, ingresar las notas en el computador, los llamados de atención, las cosas positivas, negativas, todo en el computador. Y él dice, no, yo lo hago en el libro de clases. Nosotros queríamos llevar el libro de clases al computador. Entonces lo que fuimos haciendo, nos dimos 4 años para migrar del libro de clases al computador. Sabemos que la tecnología va mucho más rápido, pero lo que definíamos es que el riesgo que tiene de tratar de hacer un Big Bang de un día para otro, se nos podemos crear un anticuerpo hacia la tecnología en el cuerpo de profesores, que sea mucho mayor que el poder ir conquistándolos. Y en el ámbito académico, lo que hicimos fue definimos entrar por niveles y no con todo el cuerpo. Ejemplo, en determinadas tecnologías hemos dicho que vamos a partir en cuarto básico. Y agarramos a 2 buenos profesores de cuarto básico y dijimos, esta es la plataforma que queremos que usted use y que que estos niños empiecen a usar esa plataforma en este formato. Y con ellos aprendimos lo bueno y lo malo que tiene la plataforma, las mejores
Y esos niños, cuando pasaron a quinto básico, dijimos, sí, la plataforma ahora sigue en quinto. O sea, ahora es cuarto y quinto. Hoy día estamos de cuarto a segundo medio con determinadas plataformas que hemos ido aprendiendo, hemos ido metiendo gradualmente al cuerpo de profesores para que podamos tener la capacidad de acompañarlos como se requiere a los profesores, porque de un día para otro decir, tengo a todos los profesores, los voy a acompañar a todos, es difícil, porque necesitamos que los propios profesores también sean ellos acompañantes de otros profesores. Y la curva de aprendizajes en ingreso en tecnología no es lenta, no es rápida, pero cuando te caes es súper complejo. Puedes generar mucho anticuerpo hacia elementos computacionales. Por eso para nosotros la estrategia ha sido de pasos. El colegio lo vislumbramos en mucho más allá de 5 años. El colegio es de toda la vida, va a ser, esperamos que siga muchísimos años más. Entonces nosotros tenemos un horizonte de lo que queremos llegar tecnológicamente. Que la tecnología va mucho más rápido, va mucho más rápido. Y nos va a pasar siempre. Lo que sí tenemos que ser capaces de manejar esa velocidad. Un ejemplo súper práctico, que era lo que hablaba Roberto, la confianza en los discos virtuales. Pero es de perogrullo que un disco virtual es mucho más seguro. Pero no era fácil y no le es fácil a uno que yo te diga, bueno, saca las fotos que tienes en tu computadora ahí abajo, bórralas. Bórralas todas, todo tu historial de fotos de tu vida. Bórralas todas y déjalas todas solo respaldadas en la nube. La verdad que te da un dolor de guata, de estómago, que es súper fuerte. Dice, pero si yo sé que lo de arriba está 100 veces y no le va a pasar nada. En cambio, el computador que tengo acá en el piso, le Claro, puede se le quema. café, le puede y se acabaron mis fotos. Pero tengo una cuestión aquí en el chip que me dice que es más seguro mi computador del suelo que la nube. Y eso no es racional, eso es algo emocional. Entonces eso, la verdad que uno, ¿cómo va? Primero le dice, ok, las tengo acá y logro convencerme de que las suba a la nube y las manejo en los dos lados. Hasta que un día dije, ya no, se me borró y me di cuenta que arriba quedaron. Pero eso es un proceso. Y ese proceso lleva tiempo. Ese acompañamiento es el que tratamos esa lógica que hablé de las fotos, es lo que tratamos de hacer adentro del colegio en términos del tiempo, que es importante manejar el tiempo en los procesos tecnológicos. El Ahí ejemplo, cabe. Pedro, perdona, Cristian, iba a decir, el No, por ejemplo me favor. parece sublime porque además responde muy bien a una pregunta que había por ahí en el chat, porque contrapone dos ideas que para mí son críticas, ¿no? Y es cómo conviven cultura y estrategia. Lo acabas de demostrar, Pedro, ¿no? Con un ejemplo, de verdad me ha parecido, me lo voy a guardar porque me ha parecido súper gráfico y lo hemos vivido todos, además, ¿no? Pero muchas veces planteamos estrategias desde la escuela y nos topamos con que la cultura nos tira por tierra toda esa estrategia, ¿no? Y me hacía gracia la pregunta porque dice, ¿cuál sería el freno al cambio? Y yo diría, Sí. el cambio. El freno al cambio es cambiar. La propia resistencia humana, eso que decías tú, ¿no? Ese chip ahí instalado que nos impide dar pasos y que hay que superar pues, con técnicas como las que decías, ¿no? Graduales. Pero reconocerte, Pedro, que el ejemplo me ha parecido fantástico. Está buenísimo, tomando la pregunta ahí de Juan Manuel Castro, ¿no? Que también nos decía que la transformación parte en casa y que finalmente hoy día es una necesidad ser eficiente en el colegio, en los servicios de apoyo. Nos preguntaba quizás por distintas áreas en el colegio, cuál es el freno que tendría a hacer este cambio. Y que sea más allá del freno, y aquí te Roberto, ¿no? El miedo al cambiar. Ya partimos con el primer freno, ¿no? El miedo a cambiar. Pero luego, ¿cómo enfrentamos esa gestión del cambio? Y Pedro nos daba ahí un primer tips importante, ¿no? Que es con una buena planificación. Hago un plan, este es mi colegio, este es mi diagnóstico, esto es lo que quiero hacer, quiero llegar a cierto lugar, bueno, ¿cuál es mi plan? Y nos decimos, bueno, partamos por un área, y partió en el caso de Pedro por el tema más de administración, pero luego pasamos a los docentes con un
con un servicio en particular y luego fueron ampliando, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo hago una especie de planificación de carta grande? ¿Cómo quiero ir implementando el cambio en el colegio? Y ahí, Roberto, lo mismo. Voy a repetir con los 3 tips, digamos, pero ahí tenemos uno. Pero cuando hablamos de gestión del cambio, y cuando queremos hablar de que un colegio quiere avanzar en temas de digitalización, ¿cuál sería ahí, aquellas cosas que no podemos no tener en cuenta al momento de llevar tecnología al colegio? Dos cuestiones que no puedas olvidar. Yo creo que, y voy a hilar con algo que nos decía Catherine al principio, que tiene mucho que ver con qué es la tecnología hoy o cuáles son las claves tecnológicas en el día de hoy. Y permitidme que lo explique porque es más complejo a veces de lo que parece. Cuando pensamos en tecnología, todo nos viene a la cabeza en el instinto, ¿no? Los momentos, tendencias actuales de tecnología. Me está encantando el webinar porque estáis demostrando, Pedro, Catherine, que estamos rodeados de 2 expertos educativos, porque creo que somos el primer webinar de 2024 en el que no hablamos de IA. Y esto es un gran ejemplo, ¿no? de que este webinar nace de educación. Entonces, creo que lo primero, y digo que quería hilar con una idea que decía Catherine, que era que la importancia de humanizar, ¿no? De trabajar la tecnología, pero en clave humanística. Entonces, yo diría que una cosa que tenemos que tener sí o sí en esa pregunta que me hacías, Cristian, es que la tecnología tiene que aproximarnos. O sea, tiene que ser un elemento más para reforzar todas esas ideas relacionales que Catherine le ha dado muchísima fuerza y le ha puesto mucho énfasis, ¿no? Nos decía algo así como que hay que dedicar el tiempo a la tarea fundamental y que todo lo demás es donde hay que dejar el espacio a la tecnología. Entonces, para mí una de las claves es buscar tecnología que pueda ocupar el espacio que es ocupable, el espacio que realmente debe ocupar. Porque lo que debemos buscar es que los humanos tengamos nuestro espacio natural reforzado. Para mí este es un elemento fundamental. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de humanizar la tecnología, creo que tenemos que estar apostándole a servicios que esto nos lo garanticen de alguna manera, ¿no? Y esto se garantiza con otra clave que además decía Pedro, y es que están las ideas muy, muy, muy conectadas hoy, y es que tenemos que tener elementos que sean usables, con experiencia de usuario, ¿no? La famosa UX tiene que estar presente. Si yo esto no está presente, si yo tengo un elemento digital y es arduo, es duro y pone freno y es difícil y poco amable y acceder es complejo y las credenciales y bueno, todas estas historias a las que nos enfrentamos diariamente a la tecnología, si la tecnología no se humaniza en términos un poco generales, podríamos decir que estamos poniendo un freno adicional. Entonces creo que es una de las claves críticas. Y si hablamos de tendencia, una sería esta, ¿no? La humanización de la tecnología. Creo que la otra es indudable y soporta, creo, absolutamente todo lo que es innovación digital a día de hoy. Y hablamos de IoTs, y hablamos de Digital Twins, y hablamos de IA, y hoy no es el día porque estáis demostrando expertise educativo, pero todo lo que hay detrás de esto es cultura del dato. Y para mí esta es otra clave. Si hoy nos ponemos en marcha con servicios que no nos proveen cultura del dato, vamos ciegos en el camino. Caminaremos, pero sin saber hacia dónde caminamos, los pasos que hemos dado, lo que hemos avanzado. Yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo la suerte de dar clases en la Universidad de Comillas y me encanta porque la herramienta que utilizan para las videoconferencias con la pizarra y demás tiene una herramienta de analítica embebida en el propio Zoom, en el propio Teams, en el propio Meet, te da el resultado, cuánta gente ha estado conectada, cuánto tiempo han atendido, cuántas preguntas han hecho. Esto para mí es cultura del dato y deberíamos tratar de llevarlo a todos los elementos digitales que aplicamos. Si yo aplico una tecnología X en el salón de clase y me planteo poner, hablábamos de proyectores antes, de pizarras, etcétera, etcétera, yo debería saber cuántos se usan, qué rendimiento le dan al aula, cuánta interacción provocan en ese relacional que hablábamos antes. Si yo aplico un SIS, un sistema de información de estudiantes, tengo que saber cuántas sesiones provocan. Si tengo una herramienta, y estaba por ahí nuestro compañero Jesús, ¿no? Yo me imagino que Jesús, si comunica desde herramientas digitales, para él tiene que ser imprescindible saber cuánto envió,
cuánto se leyó, cuánta gente hizo clic en el call to action, ¿no? Es decir, la cultura del dato, y engancho también con ese concepto antes cultural, tiene que impregnar las tecnologías de hoy porque el dato está siendo indudablemente una fuente de transformación. ¿Por qué? Y aquí viene la clave de toda la historia, y digo que era complejo porque había que hilar bastantes cosas. Porque el dato, que por sí solo no vale nada, bien enfocado, alineado con la estrategia, soportado por la cultura, en equipos directivos, puede ser una clave absoluta en la toma de decisiones. Y puede reforzar muchas ideas preconcebidas que podemos tener, muchas intuiciones que como equipos directivos podemos percibir y pensar que vamos en la dirección, pero con esta cultura del dato podemos estar dando pasos mucho más firmes, quitarnos la venda en ese camino y avanzar con tecnología que nos da fiabilidad. Y para mí esto es una clave fundamental. Harto tema ahí. Eso da para otro venir, Nada pero para se nos otro. pasó la hora volando, ya van a ser las 5 de la tarde, pero tenemos una última pregunta. Disculpa, Jesús, voy a contestar esta última pregunta, si nos vamos a pasar un poquito de las 5, pero Jorge Lago nos pregunta, ¿qué consejos nos pueden dar para poder empapar a los docentes mayores que a veces se resisten al avance en tecnología? ¿Cómo causar la reflexión del para qué? Abierto. ¿Quién quisiera comentar? Empapar lo que a mí más me encanta. Yo creo, insisto, creo que hay distintas edades y cada colegio, dependiendo de su realidad. A mí me complica más el profesor que no quiere, el profesor que es mayor y que no quiere aprender nada y que quiere terminar así todas sus clases tal como partió en algún momento. Eso creo que efectivamente nos lleva a dos áreas un poco distintas, cuál es el perfil de tu docente, un poco qué es lo que queremos, qué es lo que estamos trabajando y cómo estamos trabajando también en ese perfil docente. Pero el empapar tiene que ver con la motivación permanente, con el también guiar, aunque sea una persona mayor, el guiar para que, si no está el deseo, creo que también hay decisiones que tomar, porque uno sabe también cómo quiere perfilar a su equipo docente, sea de más o de menos edad, porque también puedes tener a alguien súper joven que tampoco se quiere subir a ese carro. Y derechamente cuando hay alguien que no se suma al proyecto educativo, ahí hay decisiones que tomar, derechamente o de no continuidad, o derechamente de empaparme y de entender que esto es súper necesario, súper pertinente. Entonces, por muy fuerte que suene, tiene que ver efectivamente con cuál es el perfil de funcionario en toda la extensión de la palabra que queremos tener en nuestra unidad educativa. Pero el empapar, el motivar, el tratar con cariño, el tener un buen trato y para subir al carro e involucrar, creo que eso no se puede perder nunca. Entonces, insisto, aunque sea un paso lento, pero esté el querer, creo que uno puede empapar, aunque sean pasitos cortos, pero que ese docente pueda avanzar. Pero en definitiva, si es alguien de menos o de más edad que no quiere, creo que efectivamente hay decisiones que tomar. Nosotros la verdad que lo que hemos hecho, nosotros tenemos muchos docentes de bastante edad, eh, producto de la cantidad de años que tenemos como colegio. Casi Y 75, ¿no, Pedro? poco más. Y la verdad No, que la función docente es una función que tiene poca rotación. Entonces, y la verdad que nosotros ahí tomamos dos estrategias. La primera era al que tenía motivación por aprender, que efectivamente hay, en general, la primera respuesta de quien le tiene miedo a la tecnología es decir que no quiere cambiar nada. Pero eso es un reflejo del miedo al cambio. El cambiar, si a alguien que es joven, cambiarle muchas veces le es difícil, a alguien que es mayor, cambiar le es muy difícil. Es que le tiene mucho susto, le tiene mucho susto a un profesor hacer el ridículo delante de los niños que son nativos. Le tienen mucho susto a quedar en evidencia en muchos casos frente a una comunidad. Entonces, la primera posición que toman es no quiero hacerlo. Con lo cual, lo que hicimos en esos casos fue forzar pequeños cambios
que tenían que hacer que fueran relativamente simples, ¿ya? De cosas, inclusive en algunos cursos pusimos adentro del curso niños que eran responsables de el prendido del computador, la conexión al sistema, inclusive el pasado de lista. El profesor lo único que hacía era leía en la lista y el niño del curso hacía el pase de listo, cosa que el profesor se fuera dando cuenta que lo que estaba ahí sucediendo no era algo que era tan complejo. Y él, sintiéndose apoyado y asistido, finalmente empieza a aprender. Normalmente usa, en algunos casos pide, hoy día lo vemos, hay profesores que nos dicen, llaman al alumno y le dicen, préndame el computador, solucioname este problema, pero hay otros que han ido aprendiendo en paralelo, pero siempre ponerle un apoyo y tal. También entendemos que hay un límite hasta dónde podemos llevar y forzar a determinados profesores. Y por ello también entendemos que muchos de estos cambios son a largo plazo. Y hay sacrificios que se harán y dirán, bueno, con él no podremos hacer esto y tendrá que hacerlo otra persona de su propio departamento. Y eso ocurre. Tenemos gente que para algunos temas subvenciona a determinados profesores para que el sistema tenga una lógica de sistema al interior del colegio. Creemos que no es fácil el manejo en las personas mayores. Para nosotros, yo entiendo lo que dice Catherine, si estamos hablando de un profesor que tiene 5 o 6 años dentro del colegio, que si no se adapta a la tecnología, puedo desvincularlo, pero yo alguien que tiene 50 años en el colegio, porque no me quiero usar un computador, es súper complejo. Para mí ese profesor es el colegio. Es la historia del colegio. Yo no tengo como tomar una decisión porque el tiempo moderno sería irme contra los propios valores que representan el colegio, desvincular a un profesor de 50 años internamente porque no quiere usar un computador o no puede. Es distinto que si contraté a alguien hace 2 años, 3 años y me dice que no le gusta el modelo del colegio, vale, ahí estamos hablando de la misma lógica. Pero la historia tiene, para nosotros, la historia tenemos que gestionarla con visiones distintas. Ahora, Tiene entonces que yo mucho no con la dije eso, ¿ah? Yo no dije del que no aprendía el computador. Yo ahí quiero precisar. Yo estoy hablando del que trabaja en un colegio y no tiene deseos de aprender y de avanzar. Porque efectivamente quien está en una unidad educativa tiene que ser el principal aprendiz, partiendo desde los equipos directivos hacia abajo. Entonces creo que eso frena la educación y frena un proyecto educativo. Si una persona lleva 50, 70 años en una institución, pero hay aprendizaje, hay vínculo, maravilloso, aunque no sepa aprender el computador. El problema está en cuando no queremos dar pasos en todo lo que implica la tecnología. En nuestro caso, entre más tecnología hay, mejor. Y si le damos el uso correcto, mejor. Lo aplaudo. Lo único que sí quería agregar y que no lo quería olvidar antes que termine el webinar, solamente si me lo permiten, es la parte entretenida y lúdica de la tecnología. Que eso sí no lo quería olvidar. Ya hablé del vínculo, hablé de la pasión, pero no quería perder también esa cosa entretenida de la tecnología, que eso también nos hace sonreír. Estamos en un colegio para ser felices también. Por lo tanto, la tecnología, yo acá viví la experiencia de traerles lentes así de tecnología a los chicos para que pudieran vivir experiencia de virtualidad y de estar en un mundo distinto y conectarse con gente de otros países. Fue súper significativo. Y ahí tomé a profesores que quizás tenían algunos años más de experiencia y los hicimos vivir y acompañarlos tomándolos de la mano para que no se marearan con esta experiencia, pero también hacerlos vivir que la tecnología, más que un computador, una pantalla, una tablet, también es vivir, experienciar y pasarla bien. Cuando uno la pasa bien, también los niños la aprenden pasando bien. Así que solamente quería precisar ese punto. Buenísimo, eso hay que pasarla bien también, ¿no? Eso es clave al momento del aprendizaje.
Estamos cerrando. Roberto, no sé si nos quieres dar un Bueno, último estoy muy en mensaje. línea. Sumaría una idea, ¿no? Que yo creo que es complementaria y simplemente diría que en este tipo de situaciones creo que plantear la clave de beneficio es fundamental. Para mí hay un ejemplo en esto que estoy seguro que tenéis ejemplos similares cercanos. Tengo a mi madre, nacida en el 49, cumple 75 en unos días. Y hace ya tiempo que ella, vamos, nos veía con los celulares, con los teléfonos y no se imaginaba, ¿no?, que ella fuera a usar uno. Hasta el día en el que supo que podía ver a sus nietas teniendo un dispositivo, ¿no? Y el día que se enteró que con WhatsApp le podíamos mandar las fotos de las niñas, ahí dijo, yo quiero ese teléfono, yo quiero ese celular, yo quiero que me compren uno, ¿no? Entonces, este ejemplo que es muy casero, ¿no? Que es muy cercano y yo creo que todos entendemos, lo trasladaría un poco a esto, ¿no? Cuando llevamos la tecnología, ¿qué estamos ofreciendo con ella? O sea, ¿qué clave de beneficio, cuál es el valor que estamos aportando a las personas? Si damos con la clave de beneficio, y no digo que sea fácil, pero si damos con la clave de beneficio, es más sencillo que la gente la abrace. Yo creo que esta es una clave importante. Muchas gracias. Vale. Oigan, antes que todo, quiero... Uy, se apagó mi cámara por algo. Ya. Sí. Bueno, ya hemos llegado al final del webinar. Yo quiero darle las gracias, Roberto, Pedro, Catherine, Cristian, en nombre de todos los asistentes. Quiero darle las gracias por de verdad qué interesante conversación. Estoy seguro que todos hemos aprendido algo y que todos nos hemos llevado un conocimiento de gran valor para nuestros colegios, para nuestras escuelas y cómo poder adaptar mejor la transformación digital. Nuevamente quiero también agradecer a todos nuestros asistentes, recordándoles que este webinar se les será enviado a través de correo electrónico. Si tienen alguna duda o consulta, por favor no duden en contactarnos. Síganos en redes sociales a través de Educamos Chile y nuestra página web educamos.com/es-cl. Igual los lleva directamente si ponen educamos.com solamente. Entonces, muchas gracias Roberto, muchas gracias Pedro, Catherine, Cristian, y les deseo a todos un excelente día y una excelente tarde. Hasta luego a todos. Muy Chao, bien. chao. Hasta luego. Estén bien. Hasta luego.